¿Qué haces cuando la vida te arrebata todo lo que creías que te definía? Y de pronto, en el momento más humillante, aparece la única persona que te vio completa. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas, porque esta historia podría suceder en cualquier rincón de nuestro México lindo y querido. El sonido metálico del bastón contra el suelo del restaurante La Terraza resonaba como un recordatorio constante de todo lo que Valeria Mendoza había perdido. Cada paso calculado, cada movimiento medido con la precisión de una mujer que había aprendido a navegar un mundo que ya no reconocía a través del tacto y el sonido. La CEO más joven en la historia de Grupo Mendoza, la mujer que una vez comandó juntas ejecutivas con la fuerza de un huracán, ahora se encontraba sentada en una mesa de esquina, esperando a un hombre que su hermana había descrito como perfecto para ti. Señorita Mendoza, la voz masculina interrumpió sus pensamientos. Olía a colonia cara y desesperación. Valeria, por favor, respondió, extendiendo la mano hacia donde calculó que estaría él. Rodrigo se sentó con el ruido característico de alguien que está más nervioso de lo que quiere admitir. Durante los primeros 10 minutos, la conversación fluyó como agua tibia, cordial, predecible, vacía. Él hablaba de sus inversiones, de su casa en las lomas, de sus viajes a Europa. Valeria asentía, hacía las preguntas correctas, sonreía en los momentos apropiados. Pero podía sentir la tensión en su voz, la forma en que las palabras se atropellaban cuando mencionaba cualquier cosa relacionada con ver o mirar. Y bueno, Rodrigo carraspeó. Tu hermana me comentó sobre tu situación. Quiero que sepas que para mí eso no es un problema. Digo, conozco a una mujer ciega en mi trabajo de limpieza, y es súper funcional. El tenedor se resbaló de los dedos de Valeria. El sonido del metal contra la porcelana resonó como un disparo en el aire tenso entre ellos. ¿Trabajo de limpieza?, preguntó con voz controlada. Sí, bueno. Rodrigo rió nerviosamente. No es que seas como ella, obviamente. Tú tienes dinero. Eso hace las cosas más fáciles, ¿no? ¿Dinero? ¿Fácil? Las palabras se atoraron en la garganta de Valeria como cristales rotos. ¿Fácil levantarse cada mañana sin saber si había puesto la blusa al derecho? ¿Fácil haber perdido la capacidad de ver el rostro de su madre antes de que muriera? ¿Fácil vivir en una oscuridad que no conocía el color del amanecer? Escucha, comenzó a decir Rodrigo. Sé que esto es difícil para ti. Mi prima tiene una hija con necesidades especiales. Y mira, yo soy un hombre práctico. Podríamos hacer que esto funcione. Yo podría cuidarte. ¿Y tú? Bueno, tú tienes recursos que serían útiles para nuestro futuro. El mundo se detuvo. Literalmente se detuvo. Valeria sintió cómo el calor subía por su cuello, tiñendo sus mejillas de un rojo que no podía ver pero que sabía estaba ahí. Las lágrimas amenazaron con derramarse, pero las contuvo con la fuerza de voluntad que había usado para reconstruir su vida. No iba a darle a este hombre la satisfacción de verla quebrar. Disculpa, murmuró levantándose con movimientos mecánicos. Necesito ir al baño. Pero en lugar de dirigirse al baño, caminó hacia la salida. El bastón golpeaba el suelo con más fuerza ahora, como si quisiera quebrar el piso junto con su corazón. La puerta de cristal se abrió, y el aire fresco de la noche de octubre en la Ciudad de México golpeó su rostro como una bofetada de realidad. ¿Necesidades especiales? ¿Cuidarte? Las palabras de Rodrigo resonaban en su mente como ecos de todos los miedos que había enterrado durante los últimos 3 años, desde el accidente que le arrebató la vista, pero le mostró la verdadera cara de las personas. Su prometido que desapareció cuando se dio cuenta de que los planes de boda perfecta se habían desvanecido junto con su capacidad de ver el altar. Los supuestos amigos que dejaron de invitarla porque sería incómodo. Los socios de la empresa que susurraban a sus espaldas sobre su incapacidad para liderar. El sonido de pasos apresurados la sacó de sus pensamientos. «¡Valeria!»,
Espera. La voz de Rodrigo resonaba con irritación mal disimulada. ¿A dónde vas? No puedes irte así nada más. Ella se detuvo. Giró lentamente. Su voz, cuando habló, tenía el filo de una navaja. ¿No puedo? Permíteme explicarte algo que claramente no entiendes. No soy un proyecto de caridad. No soy una mascota que necesite cuidados. Y definitivamente no soy una inversión financiera con la que puedas hacer que las cosas funcionen. No seas dramática. Rodrigo se acercó más. Sabes que tengo razón. ¿Qué vas a hacer? ¿Quedarte sola para siempre? Porque déjame decirte que no hay muchos hombres dispuestos a... El rugido de un motor interrumpió la discusión. Una motocicleta se detuvo justo frente a ellos, y el conductor se bajó con un movimiento fluido. Valeria no podía verlo, pero podía escuchar sus pasos decididos, el sonido de cuero y la fragancia a gasolina mezclada con algo que olía a limpio y honesto. ¿Algún problema aquí? La voz era profunda, calmada, pero con un dejo de acero que hizo que Rodrigo retrocediera instintivamente. No es asunto tuyo, amigo, respondió Rodrigo, pero su voz había perdido toda la autoridad que había usado con Valeria. Señorita, la voz se dirigió directamente a ella. ¿Está usted bien? Había algo en esa voz. Algo familiar que hizo que el corazón de Valeria se saltara un latido. No podía ser. Después de tantos años. Mateo, susurró, y su nombre salió de sus labios como una oración. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía sentir la tensión en el aire, la forma en que Rodrigo miraba de uno a otro, tratando de entender la conexión que era palpable entre ellos. Valeria, la voz de Mateo se suavizó, se llenó de algo que ella no había escuchado en años. Sorpresa, ternura y algo más que no se atrevía a nombrar. Flashback, 15 años atrás. El taller mecánico de don Raúl estaba lleno del sonido de herramientas y música de radio. Valeria, entonces de 17 años, había llegado en el BMW de su padre con el motor haciendo ruidos extraños. Llevaba su uniforme del colegio privado más caro de la zona. Zapatos que costaban más que el salario mensual de cualquier empleado del taller. ¿Está don Raúl? Había preguntado con la arrogancia natural de alguien que nunca había tenido que pedir nada. Un joven de su edad, con las manos manchadas de grasa y una sonrisa que desarmaría a cualquiera, había salido de debajo de un auto. Don Raúl salió, pero yo puedo ayudarla. Mateo Herrera, para servirle. Había algo en su sonrisa, en la forma segura en que se acercó al BMW, que la hizo quedarse. Durante las 2 horas que tomó la reparación, hablaron de todo y de nada. Él le explicaba qué hacía con una paciencia que ninguno de sus maestros particulares había tenido. Ella le contaba de su sueño de estudiar administración, de tomar algún día las riendas de la empresa familiar. ¿Y tú? Le había preguntado. ¿Qué quieres hacer? Mateo había sonreído, limpiándose las manos con un trapo. Algún día voy a tener mi propio taller, el más grande de la ciudad, y cuando eso pase, bueno, tal vez pueda invitar a cenar a la chica más bonita que he conocido. Valeria había sentido cómo sus mejillas se sonrojaban. ¿Y quién dice que ella aceptaría? Nadie, había respondido él. Pero vale la pena intentarlo. Fin del flashback. Mira, no sé qué películas se están echando ustedes dos, interrumpió Rodrigo. Pero Valeria y yo teníamos una cita y... La cita terminó, dijo Valeria firmemente, encontrando una fuerza en su voz que no había sentido en meses. De hecho, terminó en el momento en que me comparaste con tu proyecto de caridad personal. Rodrigo masculló algo sobre mujeres difíciles y se alejó hacia su auto, no sin antes murmurar lo suficientemente alto para que ambos escucharan. Que se quede con el mecánico, a ver si le alcanza para mantener su estilo de vida. El sonido de su auto alejándose dejó un silencio incómodo entre Valeria y Mateo. Ella podía sentir su presencia, sólida y familiar, a unos metros de distancia. ¿Mateo Herrera? Preguntó finalmente. ¿El mismo Mateo que me prometió la cena más cara de la ciudad cuando tuviera su propio taller?
Una risa suave, rasposa, llenó el aire nocturno. El mismo, aunque ahora la invitación incluye postre. A pesar de todo, Valeria sonrió. Una sonrisa real, no la máscara cortés que había usado durante los últimos años. ¿Aún arreglas autos? Entre otras cosas, ¿aún conquistas el mundo empresarial? La pregunta golpeó como un puño en el estómago. Valeria sintió cómo su sonrisa se desvanecía. Ya no soy la misma persona que conociste, Mateo. Eso puedo verlo, dijo él suavemente. Pero déjame decirte algo. La mujer que conozco jamás hubiera aceptado que alguien la tratara como la trataba ese imbécil. Y sin embargo, ahí estabas, peleando como la guerrera que siempre has sido. Las palabras golpearon directamente en el centro de todo lo que Valeria había estado sintiendo. Por primera vez en 3 años, alguien no la veía como una persona rota que necesitaba ser arreglada. No sabes lo que ha pasado, murmuró. Tienes razón. No lo sé, pero sé que eres tú, y eso es suficiente para mí. El viento nocturno movió las hojas de los árboles que rodeaban el restaurante. Valeria podía escuchar el tráfico distante de la ciudad, los sonidos familiares de una vida que continuaba a pesar de todo, pero lo que más claramente podía escuchar era el sonido de su propio corazón, latiendo con una fuerza que había olvidado que era posible. ¿Qué haces aquí, Mateo?, preguntó finalmente. Después de tanto tiempo, venía saliendo de una junta. Tengo una empresa ahora, Herrera Automotive Solutions. No es el taller que soñaba de chamaco, pero... bueno, la vida tiene sus propios planes. ¿Una empresa? Valeria sintió una mezcla de orgullo y curiosidad. El joven mecánico con sueños grandes los había hecho realidad. Me da mucho gusto por ti, dijo sinceramente. ¿Te puedo llevar a casa? La pregunta salió suave, sin presión. Mi camioneta está aquí cerca. Valeria vaciló. Había tomado un Uber para llegar, y la idea de estar sola en su departamento después de la humillación de la noche la llenaba de una tristeza que no quería enfrentar. No tienes que... Vale, interrumpió él, y el apodo la transportó inmediatamente a esos días cuando el mundo era más simple. No tengo que hacer nada, pero quiero hacerlo. Algo en su voz, en la forma en que dijo su viejo apodo, hizo que las defensas de Valeria se desplomaran un poco. Está bien, susurró. Mateo se acercó, y ella pudo sentir el calor de su cuerpo cerca del suyo. ¿Te puedo...? Comenzó a preguntarle, pero se detuvo. ¿Qué? ¿Te puedo ofrecer el brazo? Sé que tienes tu bastón, pero... La consideración en su voz, la forma en que preguntó en lugar de simplemente asumir, hizo que algo se moviera en el pecho de Valeria. Con cuidado, deslizó su mano libre por su brazo. Era sólido, fuerte, real. Gracias, murmuró. Caminaron lentamente hacia donde estaba estacionada su camioneta. Mateo describía el camino sin hacer que sonara como si estuviera dando instrucciones a una inválida, sino como si estuviera compartiendo los detalles de una caminata nocturna con una amiga. El restaurante está lleno. Hay una pareja discutiendo en la mesa de la terraza sobre si las enchiladas verdes están mejor que las rojas. Hay un tipo en la barra que claramente está tratando de reunir valor para hablarle a la mesera rubia. A pesar de todo, Valeria se encontró sonriendo. ¿Y tú cómo sabes todo eso? Costumbre de mecánico. Siempre estás observando los detalles que otros no ven, los sonidos que no deberían estar ahí, las señales de que algo no está funcionando bien. Se detuvieron junto a su vehículo, y Valeria pudo escuchar cómo él abría la puerta del pasajero. ¿Valeria? La voz de Mateo se había vuelto seria. ¿Sí? Sé que han pasado muchos años. Sé que probablemente no soy la persona que esperabas encontrarte esta noche, pero quiero que sepas algo. Ese tipo que se acaba de ir es un imbécil, completo y total. Valeria sintió cómo las lágrimas que había estado conteniendo toda la noche finalmente encontraron su camino. Mateo, no has cambiado tanto como crees.
continuó él. Sigues siendo la mujer más fuerte que he conocido. Y si alguien no puede ver eso, entonces no merece ni un segundo de tu tiempo. Las palabras se quedaron flotando en el aire nocturno como una promesa. Valeria se subió a la camioneta, respirando el olor familiar a cuero y a ese aroma que siempre había asociado con Mateo. Cuando él se subió al asiento del conductor, el espacio se sintió íntimo, lleno de historia no contada y posibilidades que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. ¿A dónde vamos?, preguntó él, encendiendo el motor. Valeria le dio su dirección, y mientras se dirigían por las calles de la ciudad, ninguno de los dos habló. Pero el silencio no era incómodo. Era el tipo de silencio que existe entre personas que se conocieron cuando el mundo era diferente, cuando ellos eran diferentes. Cuando llegaron al edificio de Valeria, un moderno complejo residencial en Polanco, Mateo silbó suavemente. «Definitivamente conquistaste el mundo empresarial». «Algo así», respondió ella, pero su voz carecía de la amargura que había tenido antes. Él se bajó y rodeó la camioneta para abrirle la puerta. Cuando ella salió, se quedaron parados ahí, en la banqueta, con 15 años de historia silenciosa entre ellos. «Mateo», comenzó Valeria. «¿Sí? Gracias. Por todo. Por aparecerte cuando más lo necesitaba». Hubo una pausa larga, y luego él dijo algo que hizo que su mundo se tambaleara. «¿Y si te dijera que no fue casualidad? ¿Qué quieres decir?» «Que he estado siguiendo tu carrera desde hace años, que supe del accidente, que nunca dejé de preguntarme cómo estarías». El corazón de Valeria se detuvo completamente. «¿Me has estado?» «No de la forma que suena», se apresuró a aclarar. «Pero eres Valeria Mendoza, CEO de Grupo Mendoza. No exactamente alguien que pase desapercibida en el mundo empresarial. Y cuando supe lo que había pasado, quise, pero no sabía si era mi lugar, si tenía derecho después de tanto tiempo. ¿Y esta noche? Esta noche vi tu auto salir del estacionamiento del restaurante. Reconocí la placa. Y cuando vi que no iba contigo, decidí quedarme a esperarte, solo para asegurarme de que estuvieras bien. Había estado cuidándola desde las sombras. ¿Por qué?», susurró ella. La respuesta de Mateo llegó como un susurro en la noche. «Porque hay algunas personas que nunca sales completamente de tu corazón. Y tú, Valeria Mendoza, eres una de ellas». El mundo se detuvo. Completamente. Valeria sintió como todas las defensas que había construido durante los últimos 3 años, todas las barreras que había erigido para protegerse del mundo, comenzaron a temblar. Pero antes de que pudiera procesar completamente las implicaciones de lo que él había dicho, su teléfono vibró con un mensaje. «¿Todo bien?», preguntó Mateo, notando su cambio de expresión. Valeria tanteó su teléfono, activó el asistente de voz. «Por mensaje de Carolina Mendoza. Vale, espero que la cita haya ido bien. Rodrigo me acaba de escribir diciéndome que eres una malagradecida y que te fuiste con el primer hombre que encontraste. Dice que no mereces que alguien se haga cargo de ti. Llámame cuando puedas». La humillación golpeó como una ola. No solo había tenido que soportar la condescendencia de Rodrigo, ahora él se había encargado de pintar su versión de los hechos ante su propia familia. «Valeria». La voz de Mateo se había vuelto dura. «¿Qué dijo?». Ella negó con la cabeza, tratando de mantener la compostura. «Nada importante. No me mientas. Puedo ver tu cara. Puedo ver tu cara». Las palabras resonaron con una naturalidad que hizo que algo se moviera en su pecho. Él no había editado sus palabras. No había caminado en cáscaras de huevo. Simplemente había hablado con ella como con cualquier otra persona. «Es mi hermana», admitió finalmente. Rodrigo ya le contó su versión de lo que pasó esta noche. «¿Y cuál es su versión?». Valeria suspiró, sintiendo el peso de todos los años de pena y frustración. «Que soy una malagradecida. Que no merezco que alguien se haga cargo de mí. Que me fui con el primer hombre que encontré.
El silencio que siguió fue eléctrico. Cuando Mateo habló, su voz tenía un filo peligroso. «Dame su número». «¿Qué?» «Dame el número de ese imbécil. Tenemos que aclarar algunas cosas». «No». Valeria puso una mano en su brazo. «No vale la pena». «No vale la pena». «Valeria, ese tipo acaba de difamarte con tu propia familia». «No es la primera vez», susurró ella, y en esas 4 palabras había un universo de dolor. Mateo se quedó callado por un momento largo. Cuando habló, su voz estaba llena de una furia controlada que hizo que Valeria se sintiera protegida y vulnerable al mismo tiempo. «¿Sabes qué? Olvídalo. Olvídate de él, de tu hermana, de todos los que no pueden ver lo increíble que eres. Mateo. No, escúchame. Sé que han sido años difíciles. Sé que probablemente has tenido que lidiar con más idiotas como ese. Pero también sé que sigues siendo la mujer que conocí hace 15 años. La que tenía sueños tan grandes que no cabían en un solo país. La que me hizo creer que tal vez, solo tal vez, un mecánico podría aspirar a algo más». Las palabras golpearon directamente en el corazón de todo lo que Valeria había perdido. No solo la vista, los sueños, la confianza, la versión de sí misma que había creído que podía conquistar el mundo. «Esa mujer ya no existe», murmuró. «Sí existe», respondió él con una certeza que la desarmó. «La vi esta noche cuando le dijiste sus verdades a ese tipo. La vi cuando caminaste hacia la salida con la cabeza en alto. Está ahí, Valeria. Solo necesita recordar quién es». Pero ¿cómo podía explicarle lo que significaba vivir en un mundo que ya no reconocía? ¿Cómo podía hacerle entender que cada día era una batalla contra la sensación de ser menos, de ser rota, de ser incompleta? «Es diferente ahora», dijo finalmente. «Todo es diferente». «Tienes razón», admitió él. «Pero ¿sabes qué no ha cambiado?» «¿Qué?» «La forma en que me siento cuando estoy contigo». El mundo se volvió a detener. Esta vez por completo. Valeria sintió cómo su respiración se aceleraba, como su corazón comenzaba a latir tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «Mateo. Sé que es loco. Sé que han pasado 15 años. Sé que probablemente tú tienes tu vida y yo la mía. Y que lo último que necesitas es que algún fantasma de tu pasado aparezca y complique las cosas. Pero también sé que esta noche, cuando te vi salir de ese restaurante, sentí que había estado esperando este momento durante toda mi vida». Las palabras flotaron en el aire nocturno como una confesión sagrada. Valeria podía sentir la sinceridad en su voz, la vulnerabilidad que él estaba poniendo entre ellos como un regalo. «¿Y ahora qué?», susurró. «Ahora». La voz de Mateo se suavizó. «Ahora te digo buenas noches. Te subes a tu departamento, y mañana, si quieres, si no te parece una locura completa, me permites invitarte a desayunar. No como una cita, no como nada más que 2 viejos amigos poniéndose al corriente. La simplicidad de la propuesta la desarmo. No había agenda oculta, no había expectativas. Solo la posibilidad de redescubrir una amistad que el tiempo había puesto en pausa. ¿Y después del desayuno? Después del desayuno vemos qué pasa, sin presión, sin expectativas. Solo vemos». Valeria asintió lentamente. Por primera vez en 3 años, algo parecía posible. «Está bien», dijo finalmente. «¿Está bien?» «Está bien». Mateo se acercó un paso, y Valeria pudo sentir el calor de su cuerpo cerca del suyo. «¿Valeria?» «Sí». «Para que conste en el registro. Ese idiota no tiene ni idea de lo que se está perdiendo». Y con eso, él se fue. Valeria escuchó el sonido de sus pasos alejándose, el encendido de su camioneta, el motor desapareciendo en la distancia. Se quedó parada ahí en la banqueta, con el corazón latiendo como no había latido en años. Cuando subió a su departamento esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no se sintió sola. Pero mientras se preparaba para dormir, una pregunta la perseguía.
¿Qué pasaría cuando Mateo descubriera toda la verdad sobre los últimos 3 años? Cuando supiera no solo del accidente, sino de todo lo que había perdido, de todo lo que ya no podía hacer. Y más importante, ¿estaría dispuesta a arriesgar su corazón una vez más, sabiendo que esta vez, si las cosas salían mal, no estaba segura de poder volver a levantarse? ¿Alguna vez has sentido que el universo te está dando una segunda oportunidad, pero tienes tanto miedo de arruinarla que prefieres no tomarla? El aroma a café recién hecho y pan dulce llenaba la pequeña cafetería, el rincón de Mamá Rosa, en la colonia Roma Norte. Valeria llegó exactamente a las 9:30 am, tal como habían acordado la noche anterior. Su bastón golpeaba suavemente el piso de mosaico mientras se dirigía hacia donde había dicho Mateo que estaría, la mesa junto a la ventana que daba a la calle Álvaro Obregón. «Buenos días, hermosa». La voz familiar la envolvió como un abrazo tibio. Valeria sonrió a pesar de los nervios que había sentido durante toda la mañana. «Buenos días, mecánico». Mateo se levantó y le retiró la silla, un gesto que hizo que algo se moviera en su pecho. Hacía tanto tiempo que nadie la trataba con esa galantería natural, sin que se sintiera como lástima disfrazada. «¿Cómo dormiste?», preguntó él mientras se sentaba. «Sorprendentemente bien», admitió ella, y era cierto. Por primera vez en meses, había dormido sin pesadillas. «¿Y tú?», como un bebé, aunque me despertó muy temprano la curiosidad de saber si realmente vendrías. «¿Dudaste de que vendría?». «Por un segundo», confesó él. «Pensé que tal vez en la luz del día todo lo de anoche te parecería demasiado loco». Valeria tanteó cuidadosamente la mesa hasta encontrar su taza de café. El aroma era perfecto, fuerte, con un toque de canela. «Cafecito de olla», dijo Mateo. «Me tomé la libertad. Recordé que era tu favorito». Recordó. Después de 15 años, había recordado que ella prefería el café de olla al americano. Los detalles que su propio prometido había olvidado después de 2 años de relación. «Tienes buena memoria», murmuró. «Para algunas cosas. Si estás disfrutando esta historia, apóyanos con un like para que más personas descubran Amores Narrados». Durante la primera hora, hablaron de todo y de nada. Mateo le contó sobre su empresa, cómo había empezado con un pequeño taller y ahora tenía contratos con algunas de las empresas más grandes de la ciudad. Valeria le habló de Grupo Mendoza, aunque editó cuidadosamente las partes sobre cómo había tenido que luchar para mantener su posición después del accidente. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Mateo después de un silencio cómodo. «Dispara». «¿Qué pasó?» Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Con tu vista». Valeria había sabido que la pregunta llegaría. Había ensayado la respuesta cientos de veces frente al espejo durante los primeros meses después del accidente. La versión corta, limpia, que no invitaba a más preguntas. Accidente automovilístico. Hace 3 años. Trauma en el nervio óptico. Irreversible. ¿Estabas sola? La pregunta la tomó por sorpresa. Era la primera vez que alguien preguntaba eso. «No», respondió lentamente. «Estaba con mi prometido. Regresábamos de una cena de negocios». «¿Tu prometido?». Había algo en su voz, una tensión que no había estado ahí antes. «Ex prometido», aclaró rápidamente. «Las cosas se complicaron después del accidente». «¿Se complicaron?». Valeria sintió cómo se le tensaba el estómago. Esta era la parte de la historia que nunca contaba completa. Digamos que no todos están preparados para los votos de «en la salud y en la enfermedad». El silencio que siguió fue pesado. Cuando Mateo habló, su voz tenía un filo peligroso. «¡Qué hijo de puta!». «Mateo». «No, en serio. ¿Qué clase de hombre abandona a la mujer que ama en el momento en que más lo necesita?». «La mujer que ama». Las palabras resonaron en el pecho de Valeria con una fuerza inesperada. Uno que se da cuenta de que no era amor lo que sentía,
respondió con una honestidad que la sorprendió incluso a ella. Eduardo estaba enamorado de la idea de casarse conmigo, con la CEO, con la heredera, con la mujer que se veía perfecta en las fotos de las revistas de sociales. ¿Y cuándo te vio sin todo eso? Desapareció más rápido que agua entre los dedos. Mateo soltó una palabrota en voz baja. ¿Sabes qué es lo más patético?, continuó Valeria, sintiendo que las compuertas de años de dolor se abrían. Que durante mucho tiempo pensé que tenía razón, que efectivamente ya no era la mujer de la que se había enamorado. Valeria. No. Déjame terminar. Pensé que si el hombre que supuestamente me amaba no podía verme como algo más que una carga, entonces tal vez eso era lo que realmente era. La mano de Mateo se extendió por la mesa y tocó suavemente la suya. El contacto la hizo saltar, pero no retiró la mano. Escúchame muy bien, dijo él con una voz tan firme que no dejaba lugar a discusión. Ese hombre era un cobarde, y los cobardes siempre buscan excusas para justificar su cobardía. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque estoy viendo a la mujer de la que me enamoré hace 15 años, y créeme, esa mujer no era solo una cara bonita o un título ejecutivo. Es alguien extraordinario. El corazón de Valeria se saltó un latido. ¿Me enamoré? Mateo. Sé que suena loco. Sé que éramos unos chavos. Pero lo que sentí por ti entonces nunca se fue completamente. ¿Cómo procesas una confesión así? ¿Cómo respondes cuando alguien te dice que has estado viviendo en su corazón durante 15 años? No sabes lo que dices, murmuró ella. Sé exactamente lo que digo. ¿Crees que me quedé solterón todos estos años por casualidad? Valeria sintió como el mundo comenzaba a girar más lento. ¿Estás soltero? Completamente. Y antes de que preguntes, no es porque sea un ermitaño social. Es porque nunca pude sacarme de la cabeza a cierta chica de ojos color miel que me hizo creer que podía ser más que un mecánico de barrio. Ojos color miel. Nadie había descrito sus ojos de esa forma en años. De hecho, la mayoría de la gente evitaba mencionar sus ojos completamente. Ya no puedes ver el color de mis ojos, dijo suavemente. No necesito verlos para recordarlos, ni para saber que siguen siendo hermosos. Las lágrimas amenazaron con derramarse, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. ¿Qué estamos haciendo, Mateo? No lo sé, admitió él. Pero por primera vez en mucho tiempo, me siento como si estuviera en el lugar correcto. El teléfono de Valeria vibró con una llamada. Ella hizo una mueca al ver el nombre en la pantalla. Es mi hermana, le dijo a Mateo. Probablemente quiere hablar sobre lo de anoche. Contesta. Yo no me voy a ningún lado. Valeria deslizó el dedo por la pantalla. ¿Carolina? Valeria. Por fin contestas. Necesitamos hablar sobre lo que pasó anoche. La voz de su hermana tenía ese tono condescendiente que Valeria había aprendido a reconocer desde el accidente. ¿Qué quieres saber? Rodrigo me contó que fuiste muy grosera con él. Vale, entiendo que estés sensible por tu situación, pero el hombre estaba tratando de ser amable contigo. ¿Sensible por su situación? Valeria sintió cómo la furia comenzaba a burbujearse en su pecho. Carolina, ¿escuchaste exactamente lo que te dijo? Me dijo que se ofreció a cuidarte y que tú lo rechazaste. También que te fuiste con algún tipo que estaba ahí. Vale, no puedes ser tan selectiva. Los hombres que están dispuestos a... Bueno, ya sabes, no crecen en los árboles. Valeria cerró los ojos sintiendo cómo las palabras de su hermana se clavaban como dagas. Mateo debió notar el cambio en su expresión porque se inclinó hacia adelante. ¿Todo bien?, murmuró. Valeria negó con la cabeza levemente. Carolina, dijo con voz controlada. ¿Realmente crees que necesito que alguien me cuide? Vale, sé realista. Ya no eres la misma persona que eras antes. Y Rodrigo es un buen hombre, con una buena posición. No todos van a estar dispuestos a... ¿A qué? La voz de Valeria se elevó. ¿A soportarme? ¿A hacer el sacrificio de estar conmigo?
No pongas palabras en mi boca. Solo estoy siendo práctica. ¿Práctica? Carolina. Ese hombre me comparó con un proyecto de caridad. Me dijo que podía cuidarme a cambio de acceso a mi dinero. ¿Y tú crees que debería estar agradecida por eso? Ay, vale, siempre has sido tan dramática. Estoy segura de que no fue así. La frase golpeó como una bofetada. Dramática. La misma palabra que Eduardo había usado cuando le explicó por qué ya no podían casarse. ¿Sabes qué, Carolina? Tienes razón, soy muy dramática. Tan dramática que voy a colgar ahora y no voy a seguir escuchando cómo justificas que me traten como una inválida que debería estar agradecida por las migajas de afecto. Valeria, no cuel. Valeria colgó y puso el teléfono boca abajo en la mesa. Sus manos temblaban ligeramente. ¿Quieres hablar de eso?, preguntó Mateo suavemente. Mi hermana cree que debería estar agradecida porque un hombre esté dispuesto a cuidarme. Las palabras salieron teñidas de amargura. Aparentemente, soy demasiado dramática por esperar que me traten como a un ser humano completo. Tu hermana es una idiota. La declaración fue tan directa, tan llena de indignación en su nombre, que Valeria no pudo evitar una risa amarga. Es mi familia. Pues tu familia está muy equivocada. Hubo una pausa larga. Luego Mateo dijo algo que hizo que el mundo de Valeria se tambaleara. ¿Sabes lo que me parece más increíble de todo esto? ¿Qué? Que sigas siendo tan fuerte después de que toda la gente que se supone que debería apoyarte te haya fallado. No me siento fuerte. Pero lo eres. Estás aquí. Estás luchando. Estás viviendo. Eso es más fuerza de la que la mayoría de las personas tienen en toda su vida. ¿Cómo podía ver en ella cosas que ella misma había perdido de vista? Mateo. Comenzó, pero él la interrumpió. Tengo una idea loca. ¿Cuál? ¿Qué tal si me dejas demostrarte algo? ¿Demostrarme qué? Que sigues siendo la mujer más extraordinaria que he conocido. Antes de que ella pudiera preguntar qué quería decir, él continuó. Ven conmigo hoy, a mi taller. Deja que te enseñe lo que he construido. Deja que te vea como yo te veo. Mateo, no sé si sea una buena idea. ¿Por qué? La pregunta la tomó desprevenida. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Miedo de que cuando él viera realmente cómo era su vida ahora, cuando entendiera completamente las limitaciones que tenía, cambiaría de opinión sobre ella. Miedo de que esta burbuja de tiempo donde se sentía como la mujer que solía ser se reventara. ¿Por qué? Porque cuando veas realmente cómo son las cosas ahora, tal vez ¿qué? Tal vez te des cuenta de que ya no soy la persona que recuerdas. La mano de Mateo se movió para cubrir completamente la suya. Valeria, mírame, mírame. Otra vez esa naturalidad que hacía que su corazón se acelerara. Te estoy mirando, respondió automáticamente. ¿Sabes qué veo cuando te miro? ¿Qué? Veo a una mujer que anoche le plantó cara a un imbécil que la estaba tratando mal. Veo a alguien que maneja una empresa multimillonaria. Veo a la misma persona que a los 17 años me dijo que iba a conquistar el mundo, y que lo hizo. Pero, no hay peros. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? ¿Cuál? Que tú estás viendo lo que perdiste. Yo estoy viendo todo lo que sigues teniendo. Las palabras golpearon como un rayo directo al corazón. Por un momento, Valeria no pudo respirar. ¿Vendrás conmigo?, preguntó él suavemente. No tienes que decidir nada más que eso. Solo, ven y déjame mostrarte mi mundo. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien había querido mostrarle su mundo en lugar de pedirle que se adaptara al de ellos? ¿Está bien?, susurró. ¿Sí? Sí. Perfecto. Pero primero, Mateo hizo una pausa. ¿Tienes hambre? Porque doña Rosa hace unas quesadillas de flor de calabaza que son una obra de arte. A pesar de todo, Valeria sonrió. Me muero de hambre. Mientras esperaban la comida, Mateo le contó historias de los primeros años de su negocio. Cómo había dormido en el taller durante los primeros 6 meses, porque no tenía dinero para pagar renta y local. Cómo su primer cliente, grande, había sido una señora de la colonia del Valle,
que tenía un suru del año del caldo, pero que le pagaba puntual cada mes y le llevaba tacos los viernes. ¿Y ahora?, preguntó Valeria, genuinamente curiosa. ¿Cómo es Herrera Automotive Solutions? Bueno, la voz de Mateo se llenó de orgullo. Ahora tenemos contratos de mantenimiento con 3 cadenas de transporte, una flota de taxis ejecutivos, y acabamos de firmar con una empresa de logística que maneja toda la distribución de una cadena de supermercados. Mateo, eso es increíble. 25 empleados, 2 turnos, y acabamos de comprar el terreno de al lado para expandirnos. Valeria sintió una mezcla de orgullo y algo más, algo que se parecía peligrosamente a la admiración. El mecánico de barrio conquistó el mundo, murmuró. Algo así, aunque hay días que extraño la simplicidad de solo arreglar motores. ¿Por qué seguiste creciendo entonces? Hubo una pausa larga antes de que respondiera. Porque había una chica que una vez me hizo creer que podía ser más, y supongo que quería demostrarle que tenía razón. ¿Había construido su imperio pensando en ella? Mateo, sé lo que vas a decir, que era un crío, que era una fantasía, y tal vez tengas razón, pero esa fantasía me dio la fuerza para levantarme cada mañana durante 15 años. El corazón de Valeria latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo por encima del ruido del café. No sé qué decir. No digas nada, solo déjame llevarte a conocer lo que construí pensando en ti. ¿Cómo rechazas una invitación así? 1 hora después, estaban en la camioneta de Mateo, dirigiéndose hacia la zona industrial de Naucalpan. Valeria podía escuchar el cambio en los sonidos de la ciudad. Menos tráfico de autos particulares, más camiones, el rugido constante de la industria. «Estamos llegando», anunció Mateo. ¿Puedes oler eso? Valeria inhaló profundamente. Aceite, metal, gasolina, pero también algo limpio y organizado. ¿Huele a trabajo honesto? Exacto. Cuando se detuvieron, Valeria pudo escuchar el sonido de actividad, herramientas, voces, música de radio en el fondo. Pero todo sonaba organizado, profesional. Mateo le abrió la puerta y le ofreció el brazo. Bienvenida a Herrera Automotive Solutions. Mientras caminaban hacia la entrada, Mateo describía lo que veían. El edificio principal, las 3 naves de trabajo, la oficina administrativa, el área de refacciones. «Jefe», una voz joven se acercó corriendo. «¿Cómo está? ¿Esta es la señorita Mendoza?» Valeria sintió cómo se tensaba. ¿Mateo había hablado de ella con sus empleados? «Valeria, te presento a Javier, mi mano derecha. Javi, ella es Valeria». «Mucho gusto, señorita. El jefe nos ha platicado mucho de usted. ¿Les había platicado de ella?» «Todo bueno, espero», respondió Valeria, extendiendo la mano. «Órale». Javier se emocionó. «Es cierto que es la CEO de Grupo Mendoza, jefe. No nos dijo que conocía a alguien tan importante». «Javi». La voz de Mateo tenía una advertencia suave. «No, perdón, solo que, bueno, mi esposa siempre lee las revistas de empresarios exitosos, y usted sale seguido. Dice que es un ejemplo para las mujeres jóvenes». ¿Un ejemplo? Valeria sintió una mezcla de sorpresa y algo parecido a la nostalgia. Hacía tanto tiempo que nadie la veía como un ejemplo de nada. «Gracias, Javier. Es muy amable de tu parte. Javi, ¿puedes avisarle a los muchachos que no hagan tanto ruido? Voy a mostrarle las instalaciones a la señorita Valeria». «Claro, jefe. Señorita, que disfrute el tour». Mientras Javier se alejaba gritando instrucciones, Valeria se quedó callada. «¿En qué piensas?», preguntó Mateo. «En que hace mucho que nadie me llamaba ejemplo para las mujeres jóvenes». «¿Por qué te sorprende? Sigues siendo CEO de una de las empresas más importantes del país». «Sí, pero...». Después del accidente, la mayoría de las entrevistas se enfocan en la inspiradora historia de superación. Ya no hablan de mis logros empresariales, sino de cómo he logrado adaptarme a mi nueva condición.
La amargura en su voz era palpable. ¿Y eso te molesta? Me molesta que asuman que mi única historia ahora es mi discapacidad, como si todo lo que logré antes hubiera quedado invalidado. Mateo se detuvo caminando. ¿Sabes qué le dije a Javier cuando le platiqué de ti? ¿Qué? Le dije que había conocido a la mujer más inteligente del mundo, que había construido un imperio antes de los 30, que tenía una mente que podía resolver problemas que otros ni siquiera sabían que existían. ¿No le dijiste sobre... ¿Sobre qué? ¿Sobre que eres ciega? La palabra salió natural, sin incomodidad. Claro que se lo dije. Pero eso fue después de hablarle de todo lo demás. Porque eso es solo una característica más, no tu identidad completa. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien había definido su identidad por algo que no fuera su discapacidad? Ven, dijo Mateo, guiándola suavemente. Quiero mostrarte algo especial. La llevó a través del taller principal. Valeria podía escuchar el trabajo, el sonido de herramientas neumáticas, conversaciones entre mecánicos, la música de fondo. Pero todo sonaba profesional, organizado, como una operación seria. ¿Cuántos autos pueden atender al mismo tiempo? Preguntó. En las 3 naves podemos tener hasta 15 vehículos trabajando simultáneamente, desde mantenimiento básico hasta reconstrucciones completas. ¿Reconstrucciones? Autos clásicos principalmente, también algunos proyectos especiales para coleccionistas. Se detuvieron, y Mateo puso su mano suavemente en el hombro de Valeria. Estamos frente a mi proyecto favorito, que es un Mustang 1967. Llegó aquí hecho chatarra. El dueño quería que lo reconstruyéramos desde cero. Valeria extendió cuidadosamente la mano hasta tocar metal frío y liso. Se siente perfecto. Llevamos 8 meses trabajando en él. Cada pieza ha sido restaurada o reemplazada. Motor completamente reconstruido. Transmisión nueva. Interior de cuero hecho a mano. Mientras él hablaba, Valeria podía sentir la pasión en su voz. Esta no era solo una operación comercial para él. Era arte. ¿Puedo? Comenzó extendiendo ambas manos hacia el auto. Por supuesto. Con cuidado. Valeria comenzó a explorar la superficie del Mustang. Sus dedos trazaron las líneas del capó, sintieron la perfecta alineación de los paneles, la suavidad de la pintura. Es hermoso, murmuró. ¿Cómo lo sabes? Se siente como perfección. Cada línea, cada superficie, no hay imperfecciones. Puedo sentir el cuidado que pusieron en cada detalle. Mateo se quedó callado por un momento largo. ¿Sabes? Nunca se me había ocurrido que se pudiera ver algo así. Es diferente, admitió Valeria, pero no necesariamente peor, solo diferente. ¿Podrías enseñarme? La pregunta la sorprendió. ¿Enseñarte qué? A ver las cosas como tú las ves, a sentir lo que tú sientes. ¿Alguien quería aprender de ella en lugar de enseñarle cómo adaptarse? Cierra los ojos, dijo suavemente. ¿Aquí? Confía en mí. Valeria escuchó cómo él respiraba profundamente y luego... Listos. Ahora toca el auto. Pero no solo lo toques, siéntelo. Deja que tus dedos te digan la historia. Guió las manos de Mateo sobre la superficie del Mustang, mostrándole cómo diferentes texturas contaban diferentes historias. La suavidad de la pintura nueva, la firmeza del metal restaurado, la delicadeza de las molduras cromadas. ¿Sientes eso? Preguntó, presionando los dedos de él contra una pequeña imperfección. Ahí hay una historia. Tal vez fue un pequeño golpe que decidieron dejar porque le da carácter. Increíble, murmuró él. Nunca había notado eso. Ahora escucha. Se quedaron callados. Gradualmente, Mateo comenzó a notar sonidos que había ignorado. El eco particular del espacio amplio. La forma en que diferentes herramientas creaban diferentes tonos. Las conversaciones lejanas que pintaban un cuadro de actividad organizada.
Es como si hubiera estado sordo toda mi vida, dijo finalmente. No sordo. Solo enfocado en un solo sentido. Cuando él abrió los ojos, había algo diferente en su expresión. Valeria, lo que acabas de hacer... ¿Qué? Me has enseñado a ver mi propio mundo de una manera completamente nueva. ¿Ella había enseñado algo valioso? Solo te enseñé a prestar atención a cosas que siempre habían estado ahí. Exacto. Eso es exactamente lo que hiciste. Mateo se acercó un paso. ¿Te das cuenta de lo extraordinario que es eso? Valeria sintió como su corazón comenzaba a latir más rápido, la forma en que él la miraba, el tono de su voz. Mateo, ¿sabes qué más me enseñaste? ¿Qué? Que hay muchas formas de ser completo. Las palabras la golpearon directamente en el centro de todo lo que había estado sintiendo. Completo. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien la había hecho sentir completa? Jefe. La voz de Javier interrumpió el momento. Perdón, pero llegó el cliente del BMW. Dice que tiene prisa. El momento se rompió, pero algo había cambiado entre ellos. Algo palpable y real. Ve, dijo Valeria suavemente. Atiende tu negocio. ¿Me esperas? Son solo unos minutos. Claro. Mientras Mateo se alejaba con Javier, Valeria se quedó parada junto al Mustang, con las manos aún apoyadas en su superficie. Por primera vez en 3 años, se había sentido útil, más que útil, valiosa. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. Activó el lector de voz. Mensaje de Eduardo Castillo. Valeria, me enteré por Carolina que estás saliendo con alguien. Espero que seas cuidadosa. Hay mucha gente que podría querer aprovecharse de tu situación. Si necesitas que te ayude a investigar a esta persona, cuenta conmigo. Sigues siendo importante para mí. La burbuja de felicidad se desinfló instantáneamente. Tu situación. Aprovecharse de ti. Como si fuera imposible que alguien genuinamente quisiera estar con ella. Pero más que eso, la insinuación de que Mateo podría tener motivos ocultos la golpeó como un puño en el estómago. ¿Y si Eduardo tenía razón? ¿Y si toda esta atención, toda esta admiración, era porque Mateo sabía que ella tenía dinero? No. La voz en su cabeza sonaba como la de Mateo. Ese tipo de pensamientos son exactamente lo que ese imbécil quiere que pienses. Pero la semilla de la duda había sido plantada. ¿Todo bien? La voz de Mateo la sobresaltó. Sí, todo bien. ¿Segura? Te veo. Tensa. Te veo. Otra vez esa naturalidad. Eduardo me escribió. El silencio que siguió fue eléctrico. ¿Tu ex prometido? Sí. ¿Qué quería? Valeria vaciló. ¿Cómo le dices a alguien que tu ex está sugiriendo que podría ser un cazafortunas? Nada importante. Solo aclarando que sigue preocupado por mí. Ajá. ¿Y tú qué opinas de esa preocupación? Opino que es muy conveniente que aparezca ahora que... Se detuvo antes de completar la frase. ¿Ahora que qué? Nada. Olvídalo. Pero Mateo no iba a dejarlo pasar. Valeria, ¿qué te dijo exactamente? Ella suspiró, sabiendo que él no se rendiría. Que tenga cuidado contigo. Que hay gente que podría querer aprovecharse de mi situación. El silencio que siguió fue tan pesado que Valeria pudo sentirlo físicamente. Entiendo, dijo Mateo finalmente, y su voz había cambiado completamente. ¿Mateo? ¿Es eso lo que piensas? ¿Que estoy aquí porque tienes dinero? No, yo... Porque si es así, mejor te llevo a tu casa ahora mismo. La frialdad en su voz la asustó más que cualquier grito. No es lo que pienso, dijo rápidamente. Es solo que... ¿Qué? Es que no entiendo por qué alguien como tú querría estar con alguien como yo. Ahí estaba, la verdad cruda y honesta que había estado escondiendo. ¿Alguien como yo? Repitió él. ¿Qué significa eso? Alguien exitoso, independiente, que ha construido algo increíble. Alguien que está completo. ¿Y alguien como tú?
Las lágrimas amenazaron con derramarse. Alguien rota. Alguien que ya no puede ser la mujer que solía ser. El silencio se extendió entre ellos como un abismo. Luego, para su sorpresa, Mateo comenzó a reír. Una risa suave, pero genuina. ¿Te estás riendo de mí? Me estoy riendo de lo ridícula que es esa idea. ¿Ridícula? Valeria, ¿quieres saber la verdad sobre por qué estoy aquí? Sí. Estoy aquí porque esta mañana, por primera vez en 15 años, me desperté emocionado por algo. Estoy aquí porque cuando te vi anoche defendiéndote de ese imbécil, recordé por qué me enamoré de ti en primer lugar. Estoy aquí porque hace una hora me enseñaste a ver mi propio mundo de una manera que nunca había imaginado. Su voz se suavizó. Y sí, estoy aquí porque sigues siendo la mujer más extraordinaria que he conocido. No a pesar de lo que has vivido, sino incluyendo todo lo que has vivido. ¿Cómo podía responder a eso? Mateo. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tu ex prometido y yo? ¿Cuál? Él se enamoró de una versión de ti. Yo me enamoré de ti. Toda tú. Y si algo, estos últimos 3 años te han hecho más fuerte, más real, más tú. Las defensas de Valeria se desplomaron completamente. ¿De verdad crees eso? Lo sé. Y si necesitas que te lo demuestre todos los días durante el resto de mi vida, estoy dispuesto a hacerlo. ¿El resto de su vida? Mateo, apenas nos volvimos a ver anoche. Tienes razón, es loco, es precipitado. Probablemente debería tomarme las cosas con calma, conocerte de nuevo, hacer las cosas de la manera correcta. Pero he perdido 15 años sin ti, y no quiero perder ni un día más fingiendo que no siento lo que siento. El corazón de Valeria latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. ¿Y qué es lo que sientes? Mateo se acercó hasta que ella pudo sentir el calor de su cuerpo. Siento que he estado esperando este momento desde que tenía 22 años. Siento que finalmente estoy en el lugar donde debería haber estado siempre. Siento que... Se detuvo. ¿Qué? Susurró ella. Siento que te amo, que nunca dejé de amarte, y que si me das la oportunidad, voy a pasar el resto de mi vida demostrándote que mereces ser amada exactamente como eres. El mundo se detuvo, completamente. Te amo. Mateo, no tienes que decir nada, solo piénsalo. Piensa en la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, el universo nos está dando una segunda oportunidad. Antes de que ella pudiera responder, su teléfono sonó con una llamada. Carolina otra vez. No contestes, dijo Mateo suavemente. Pero si no contesto, va a seguir llamando. Entonces contesta, pero esta vez, dile exactamente lo que piensas. Valeria deslizó el dedo por la pantalla. ¿Qué pasa, Carolina? Por fin. Vale, tengo noticias. Hablé con Rodrigo y acordamos que pueden intentarlo de nuevo. Él está dispuesto a darte otra oportunidad si prometes comportarte mejor. ¿Otra oportunidad? ¿Comportarte mejor? Valeria sintió cómo la furia se encendía en su pecho como un fuego. ¿Disculpa? Ya sé que estás molesta, pero vale la pena intentarlo. Rodrigo es un buen partido, y después de lo de anoche con ese... mecánico, creo que deberías reconsiderar tus opciones. Carolina. La voz de Valeria se volvió peligrosamente calmada. ¿Me puedes explicar exactamente qué parte de ese hombre me faltó al respeto? ¿No entendiste? Ay, vale. No seas tan sensible. Los hombres a veces dicen cosas sin pensar. Tienes que ser más... flexible. ¿Flexible? ¿Sabes qué, Carolina? Tienes razón en algo. ¿En qué? En que necesito reconsiderar mis opciones. Empezando por la opción de seguir permitiendo que mi propia hermana me trate como si fuera una carga, que hay que colocar con el primer hombre que esté dispuesto a soportarme. Valeria, ¿no es eso lo que...? Sí, es exactamente eso. ¿Y sabes qué más voy a reconsiderar? La opción de seguir escuchando cómo justificas que me traten mal porque aparentemente
Esa es la mejor que puedo aspirar. Vale. Estás siendo irracional. No, Carolina. Estoy siendo honesta. Y la honestidad es que merezco algo mejor que un hombre que me ve como un proyecto de caridad y una hermana que piensa que debería estar agradecida por eso. ¿Y qué? ¿Vas a quedarte con el mecánico ese? Por favor. Vale, sé realista. Valeria miró en dirección a Mateo, aunque no pudiera verlo. Podía sentir su presencia sólida y tranquilizadora a su lado. ¿Sabes qué es ser realista, Carolina? Es reconocer cuando alguien te ve como una persona completa, en lugar de como un problema a resolver. Es valorar a alguien que te trata con respeto en lugar de condescendencia. Es elegir estar con alguien que te hace sentir más tú misma en lugar de menos. Pero vale. No hay peros. Esta conversación terminó. Y no vuelvas a contactar a Rodrigo en mi nombre. De hecho, no vuelvas a contactar a nadie en mi nombre. Soy perfectamente capaz de manejar mi propia vida. Estás cometiendo un error. Tal vez. Pero va a ser mi error, no el tuyo. Valeria colgó y se quedó temblando ligeramente. No de miedo, sino de una especie de liberación que no había sentido en años. ¿Cómo te sientes?, preguntó Mateo suavemente. Como si acabara de despertar de una pesadilla de 3 años, respondió honestamente. ¿Te arrepientes? ¿De defenderme? ¿De exigir que me traten con respeto? No. Nunca. Mateo se acercó hasta que ella pudo sentir su respiración cerca de su rostro. Valeria. ¿Sí? ¿Puedo besarte? La pregunta la desarmó completamente. Tan directa, tan honesta, tan llena de deseo, pero también de respeto. Sí, susurró. El beso fue suave al principio, tentativo, como si él estuviera memorizando el momento. Pero cuando ella respondió, cuando sus manos encontraron su rostro y lo acercó más, se profundizó hasta convertirse en algo que hablaba de años de espera, de segundo oportunidades, de promesas que ninguno de los dos se atrevía a voz alta. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. «Guau», murmuró Valeria. «Sí», concordó él. «Guau». «¿Esto es real?», preguntó ella. «¿O me voy a despertar y va a resultar que todo ha sido un sueño?». «Es real», respondió Mateo, besando suavemente su frente. «Tan real como el hecho de que te amo y que no voy a ir a ningún lado. Te amo». Por primera vez en 3 años, Valeria se sintió como si pudiera volar. «Mateo», susurró. «Sí, yo también te amo». Las palabras salieron como una confesión sagrada, como una verdad que había estado escondida en su corazón durante 15 años. ¿De verdad? Siempre te amé, incluso cuando pensé que te había perdido para siempre. Incluso cuando traté de convencerme de que lo nuestro había sido solo una fantasía de adolescentes. No fue una fantasía, dijo él firmemente. Fue real. Es real. Se quedaron abrazados en medio del taller, rodeados del sonido de trabajo y actividad, pero completamente perdidos el uno en el otro. ¿Y ahora qué?, preguntó Valeria finalmente. Ahora. Mateo la separó lo suficiente para poder mirarla. Ahora construimos algo juntos, algo real, algo que dure. ¿Pero cómo? Mi vida es tan complicada ahora. La empresa, las responsabilidades, todo lo que... Hey, la interrumpió suavemente. ¿Recuerdas lo que me dijiste cuando tenía 17 años y creía que nunca podría ser más que un mecánico? No. Me dijiste que los sueños grandes requieren pasos pequeños, que no tenía que resolverlo todo de una vez, solo tenía que empezar. Las palabras resonaron en su memoria como un eco del pasado. ¿Te acuerdas de eso? Me acuerdo de cada palabra que me dijiste, cada conversación, cada sonrisa, cada momento. ¿Cómo había tenido tanta suerte de encontrarlo de nuevo? Entonces, ¿cuál es el primer paso pequeño? El primer paso, dijo él, sonriendo de una manera que ella podía sentir en su voz, es la cena.
Una cena de verdad. No un desayuno de casualidad o una tarde en el taller. Una cita real, donde pueda cortejarte como mereces. ¿Cortejarme? Valeria rió. ¿Quién dice cortejarte en pleno siglo XXI? Alguien que ha esperado 15 años por la oportunidad de hacerlo bien. ¿Cómo podía resistirse a eso? Está bien, Mateo Herrera. Puedes cortejarme. ¿Mañana por la noche? ¿Te parece? Me parece perfecto. ¿Y el segundo paso pequeño? ¿Cuál es el segundo paso? Que dejes de escuchar las voces que te dicen que no mereces ser feliz, empezando por la tuya propia. La observación la golpeó directamente en el centro de todo lo que había estado sintiendo. Es más fácil decirlo que hacerlo. Lo sé, por eso vamos a hacerlo juntos. Paso a paso, día a día. ¿Era posible? ¿Era realmente posible que después de todo lo que había perdido, hubiera encontrado algo más valioso de lo que jamás había tenido? ¿Mateo? Sí. Tengo miedo. ¿De qué? De que esto sea demasiado bueno para ser verdad, de que algo vaya a salir mal, de que... Él la silenció con otro beso, suave y tranquilizador. ¿Sabes qué me da miedo a mí? Dijo cuando se separaron. ¿Qué? Que te des por vencida antes de que tengamos la oportunidad de descubrir lo increíble que esto puede ser. No me voy a dar por vencida, prometió ella. No, no. Ya me di por vencida una vez. Y mira todo lo que perdí. Esta vez voy a luchar. ¿Por nosotros? Por nosotros. El sonido de pasos interrumpió el momento. Javier se acercaba con expresión preocupada. Jefe, perdón que interrumpa, pero hay una situación con el cliente del BMW. Dice que no está conforme con el presupuesto y está siendo un poco difícil. Mateo suspiró. Tengo que... Comenzó mirando a Valeria. Ve, dijo ella. Maneja tu negocio. Yo puedo esperar. ¿Segura? Segura. 5 minutos, te lo prometo. Mientras se alejaba con Javier, Valeria se quedó parada junto al Mustang restaurado, con una sonrisa que no podía borrar de su rostro. Por primera vez en 3 años, el futuro no se sentía como una carga que había que soportar, sino como una aventura que había que vivir. Su teléfono vibró con otro mensaje. Esta vez no era de Carolina ni de Eduardo. Mensaje de número desconocido. Señorita Mendoza, mi nombre es Patricia Herrera, soy la mamá de Mateo. Él me contó que se volvieron a encontrar. Me encantaría conocerla. ¿Le gustaría venir a comer el domingo? Mateo tiene mi número si quiere hablar conmigo. Estoy muy emocionada de conocer a la mujer que ha hecho que mi hijo vuelva a sonreír como cuando era joven. La mujer que ha hecho que su hijo vuelva a sonreír. Valeria sintió cómo su corazón se llenaba de una calidez que no había sentido en años. No solo había recuperado a Mateo, había recuperado la posibilidad de una familia que la aceptara tal como era. Cuando Mateo regresó unos minutos después, la encontró con una sonrisa radiante. ¿Qué pasó?, preguntó. Te ves luminosa. Tu mamá me invitó a comer el domingo. Mateo se quedó completamente inmóvil. Mi mamá te... ¿Cómo conseguiste tu número? Aparentemente, cierto mecánico le habló tanto de mí que ella decidió tomar cartas en el asunto. Ay, no. ¿Te dijo algo vergonzoso? Me dijo que soy la mujer que ha hecho que su hijo vuelva a sonreír como cuando era joven. La expresión de Mateo se suavizó completamente. ¿Y qué le vas a responder? Que me encantaría conocer a la mujer que crió al hombre más extraordinario que he conocido. Valeria. ¿Qué? ¿Te das cuenta de lo que está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Que después de 15 años, todas las piezas finalmente están cayendo en su lugar. Todas las piezas cayendo en su lugar. Por primera vez desde el accidente, Valeria sintió que esa descripción era exacta. No estaba tratando de forzar las piezas para que encajaran en la vida de alguien más.
No estaba tratando de convertirse en una versión editada de sí misma para hacer que otros se sintieran cómodos. Las piezas simplemente estaban encontrando su lugar natural. ¿Mateo? ¿Sí? ¿Podemos ir a casa? Quiero procesar todo esto. Y quiero estar lista para mañana por la noche. ¿Lista para qué? Para la mejor primera cita de mi vida. Mateo rió, una risa llena de felicidad y promesas. ¿Primera cita? Técnicamente, esta es nuestra segunda. No, dijo Valeria firmemente. El desayuno de esta mañana fue dos viejos amigos poniéndose al corriente. Mañana por la noche va a ser Mateo Herrera cortejando oficialmente a Valeria Mendoza. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia, dijo ella, acercándose hasta que sus labios casi tocaron los de él, es que mañana por la noche yo voy a estar completamente presente. No la mujer que trata de esconder sus heridas, no la CEO que tiene que mantener una imagen, no la persona ciega que necesita que la cuiden. Entonces, ¿quién? Solo yo. La verdadera yo. La mujer que te amó cuando éramos unos chavos y que acaba de darse cuenta de que nunca dejó de amarte. El beso que siguió fue una promesa de segundas oportunidades, de amor verdadero, de un futuro que se escribiría juntos. Pero mientras se dirigían hacia la camioneta, ninguno de los dos sabía que Eduardo Castillo había contratado a un investigador privado para proteger a Valeria, y que Carolina había decidido que si su hermana no iba a entrar en razón por las buenas, tendría que hacer que entrara por las malas. Porque a veces, cuando las piezas finalmente empiezan a caer en su lugar, hay fuerzas dispuestas a hacer cualquier cosa para evitar que eso suceda. ¿Sería su amor lo suficientemente fuerte para sobrevivir a lo que se venía? ¿Has notado que la vida tiene una manera cruel de poner a prueba exactamente aquello en lo que más crees, justo en el momento en que empiezas a confiar en que es real? Valeria se despertó esa mañana con una sensación que no había experimentado en 3 años. Expectativa pura. Esta noche tendría su primera cita real con Mateo, y por primera vez desde el accidente, se sentía emocionada por vestirse para alguien, por arreglarse, por sentirse hermosa. Estaba eligiendo entre 2 vestidos cuando su teléfono sonó. Un número desconocido. ¿Bueno? Señorita Mendoza, habla el detective privado Ramón Solís. Tengo información sobre Mateo Herrera que creo que le interesará conocer. El mundo se detuvo. Disculpe, su ex prometido, el señor Castillo, me contrató para investigar al señor Herrera. Tengo información que podría comprometerla. Eduardo había contratado a un detective. No solicité ninguna investigación, dijo Valeria con voz controlada. Lo sé, señorita, pero el señor Castillo está preocupado por su seguridad. Mire, no me gusta involucrarme en asuntos personales, pero hay cosas sobre Herrera que usted debería saber. ¿Qué tipo de cosas? ¿Podemos vernos? Es mejor hablar en persona. 1 hora después, Valeria estaba sentada en un café del centro, con el estómago hecho un nudo. El detective Solís tenía una voz áspera de fumador y olía a cigarro y café viejo. Señorita Mendoza, lo que le voy a decir no es fácil de escuchar. Dígamelo. Mateo Herrera ha estado siguiendo su carrera desde hace años, pero no de la manera romántica que él le hizo creer. El corazón de Valeria comenzó a latir más rápido. ¿Qué quiere decir? Desde que usted tuvo el accidente, él ha estado, digamos, monitoreándola. Sabe dónde vive, conoce sus rutinas, tiene información sobre su situación financiera. ¿Monitoreándola? Eso no puede ser cierto. Señorita, tengo fotografías de él cerca de su edificio en múltiples ocasiones durante los últimos 6 meses. También tengo registros de que hizo preguntas sobre usted en varios círculos empresariales. Solís deslizó un folder por la mesa. También hay algo más preocupante. ¿Qué? Su empresa, Herrera Automotive Solutions, estaba en problemas financieros serios hasta hace poco. Acababa de firmar un contrato que lo salvó de la bancarrota literalmente la semana antes de que ustedes se reencontraran. Las palabras golpearon como puñetazos físicos. ¿Está insinuando que...?
No insinúo nada, señorita. Solo le presento los hechos. Un hombre con problemas financieros serios que ha estado siguiendo a una mujer millonaria vulnerable durante meses, y de repente aparece en su vida como si fuera casualidad. Valeria sintió náuseas. Esto tiene que ser un error. Ojalá lo fuera, señorita, pero hay más. ¿Más? La noche que se encontraron, él no estaba ahí por casualidad. Había estado esperando en ese estacionamiento durante 2 horas. ¿Cómo puede saber eso? Cámaras de seguridad del restaurante. El gerente es conocido mío y me dejó revisar las grabaciones. El mundo de Valeria comenzó a desmoronarse pieza por pieza. ¿Por qué me dice todo esto? Porque a pesar de lo que pueda pensar de mi profesión, señorita, no me gusta ver que la gente abuse de personas vulnerables. Y usted, con todo respeto, está en una posición muy vulnerable. Vulnerable. Esa palabra otra vez. ¿Qué más sabe? Sé que él le mintió sobre algunos aspectos de su empresa. Sé que ha estado haciendo preguntas específicas sobre sus finanzas. Y sé que todo este romance de segunda oportunidad comenzó exactamente cuando él más desesperadamente necesitaba dinero. Valeria se levantó de la mesa, sintiendo como si fuera a vomitar. Tengo que irme. Señorita Mendoza. La voz del detective se suavizó. Sé que es difícil de escuchar, pero es mejor que lo sepa ahora, antes de que se involucre más. ¿Cuánto le debo? Nada. El señor Castillo ya pagó mis honorarios. Solo... tenga cuidado. ¿Sí? Valeria salió del café tambaleándose, con el folder apretado en sus manos. En el taxi de regreso a su departamento, su mente daba vueltas frenéticamente. ¿Todo había sido mentira? ¿La forma en que la había defendido de Rodrigo? ¿Los besos? ¿Las palabras de amor? ¿Había estado actuando todo el tiempo? Cuando llegó a su departamento, se encerró en su habitación y le pidió a su asistente de voz que leyera cada documento del folder. Fotografías de Mateo cerca de su edificio, registros de conversaciones donde preguntaba sobre ella, estados financieros de su empresa mostrando deudas enormes. Y lo peor, un registro de una llamada telefónica entre Mateo y un prestamista, donde hablaba de una oportunidad que podría resolverlo todo. La llamada había sido hecha 3 días antes de su encuentro casual. Valeria se dejó caer en su cama, sintiendo como si todo su mundo se hubiera vuelto a colapsar. Justo cuando había empezado a creer que podía ser feliz de nuevo, justo cuando había empezado a confiar, su teléfono sonó. Era Mateo. Hola, hermosa. ¿Cómo estás? ¿Lista para esta noche? La alegría en su voz se sintió como sal en una herida abierta. Mateo, necesitamos hablar. ¿Pasa algo? Te escucho. Extraña. ¿Dónde estás? En el taller. ¿Por qué? ¿Quieres que vaya para allá? No. Prefiero que hablemos por teléfono. Valeria, me estás asustando. ¿Qué pasa? ¿Cómo le preguntas a alguien si todo su amor ha sido una mentira elaborada? ¿Es cierto que has estado siguiéndome durante meses? El silencio del otro lado de la línea fue ensordecedor. ¿Qué? Es una pregunta simple, Mateo. ¿Has estado siguiéndome? Valeria, ¿de dónde viene esta pregunta? Respóndela. Otra pausa larga. Sí, pero no de la forma que suena. Sí. Valeria sintió como si alguien le hubiera arrancado el corazón del pecho. ¿Y tu empresa? ¿Es cierto que estaba al borde de la bancarrota? Valeria, ¿quién te está diciendo estas cosas? Responde la pregunta. Sí, tuvimos problemas financieros, pero también era cierto. Y el día que nos encontramos casualmente, ¿habías estado esperándome? El silencio se extendió tanto que Valeria pensó que había colgado. Mateo, ¿estás ahí? Sí. Su voz sonaba derrotada. Sí, había estado esperándote. Todo era verdad. Todo había sido una mentira. ¿Sabes qué es lo más patético de todo esto? Dijo Valeria, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas.
que realmente creí que alguien podía amarme tal como soy. Valeria, no, no es lo que piensas. ¿No es lo que pienso? Mateo, me mentiste desde el primer momento. Todo fue calculado. Aparecerte esa noche, defender mi honor, hacer que me sintiera especial. No fue así. Entonces, ¿cómo fue? Sí, te he estado siguiendo, pero no porque quisiera aprovecharte, porque he estado preocupado por ti durante 3 años, porque desde que supe del accidente no he podido dejar de pensar en que tal vez necesitabas a alguien y yo no estaba ahí. Y casualmente decidiste estar ahí justo cuando tu empresa necesitaba dinero. La empresa no tiene nada que ver con esto. ¿En serio? ¿Es pura coincidencia que tu situación financiera se resolviera mágicamente justo después de que empezáramos a vernos? Valeria, el contrato que salvó mi empresa lo firmé antes de volverte a ver. Y lo conseguí por mi propio trabajo, no por... Entonces, ¿por qué no me dijiste la verdad desde el principio? ¿Por qué fingir que fue casualidad? La pregunta se quedó flotando en el aire como una acusación. Porque sabía que reaccionarías exactamente así, dijo él finalmente. Sabía que si te decía que había estado cuidándote desde las sombras, pensarías que era un acosador o algo peor. ¿Y no lo eres? Por supuesto que no. Valeria, te amo, siempre te he amado. Sí, he estado pendiente de ti durante todos estos años. Sí, sabía dónde vivías y cuáles eran tus rutinas. Pero solo porque quería asegurarme de que estuvieras bien. Sin mi conocimiento, sin mi consentimiento, porque no sabía si tenía derecho a estar en tu vida, porque pensé que tal vez ya habías seguido adelante, que tal vez tenías a alguien más, que tal vez me habías perdido para siempre y ahora veías una oportunidad. No, esa no es la razón. Entonces dime, Mateo, dime exactamente cuál era tu plan. Seguirme durante meses, rescatarme de una mala cita, conquistarme de nuevo. ¿Y después qué? Después nada. No había un plan maestro, Valeria. Solo quería estar seguro de que estuvieras bien. Y cuando te vi salir de ese restaurante tan devastada, no pude quedarme sin hacer nada. ¿Y pensaste que mentirme era la mejor manera de ayudar? Pensé que decirte la verdad completa te haría huir antes de que pudiéramos hablar. ¿Y no tenía razón? La pregunta resonó en la mente de Valeria, pero la empujó lejos. No importaba si tenía razón. Lo que importaba era que había mentido. ¿Sabes qué es lo más doloroso de todo esto? Dijo con voz quebrada. Que por un momento perfecto, creí que era posible ser amada sin condiciones. Y es posible, Valeria. Te amo sin condiciones. Todo lo que siento por ti es real. ¿Cómo puedo creerte? ¿Cómo puedo creer cualquier cosa que me digas después de esto? Porque me conoces. En tu corazón, sabes quién soy realmente. Creí conocerte, pero resulta que el hombre que creí conocer nunca me habría mentido de esta manera. Valeria, por favor. No, Mateo. No puedo hacer esto. No puedo estar con alguien que me miente, sin importar cuáles sean sus razones. Entonces eso es todo. Después de todo lo que sentimos, después de todo lo que hemos encontrado juntos, ¿lo vas a tirar todo por la borda por esto? No lo estoy tirando por la borda, Mateo. Tú ya lo hiciste cuando decidiste que mentirme era aceptable. Valeria. Adiós, Mateo. Colgó antes de que él pudiera responder, y inmediatamente apagó el teléfono. Se quedó sentada en su cama, temblando, sintiendo como si hubiera perdido algo precioso, pero también sintiendo una ira que ardía como fuego en su pecho. ¿Cómo se había atrevido a jugar con sus sentimientos de esa manera? ¿Cómo había podido hacerla creer que era amada cuando todo había sido una manipulación elaborada? Su teléfono fijo sonó. Probablemente era Mateo tratando de contactarla. No contestó. Sonó de nuevo. Y de nuevo. Finalmente, lo descolgó. ¿Qué? ¿Valeria? Habla Carolina. Escuché lo que pasó con el mecánico ese. ¿Ya sabía? ¿Cómo te enteraste? Eduardo me contó.
El detective le informó que habías recibido la información. Vale. Siento mucho que hayas tenido que pasar por esto, pero tal vez ahora puedas ver que teníamos razón. La voz condescendiente de su hermana fue la gota que derramó el vaso. Tenían razón en que necesitas que la gente que te ama te proteja de este tipo de situaciones, en que no puedes confiar en tu juicio cuando se trata de hombres. ¿No podía confiar en su propio juicio? Carolina, dijo Valeria con una calma peligrosa. ¿Tú sabías de la investigación? Bueno, Eduardo me mencionó que estaba preocupado. ¿Sabías que había contratado a un detective privado para investigar a Mateo? Vale, él solo estaba tratando de protegerte. ¿Y tú estabas de acuerdo con eso? Por supuesto, Valeria. Tienes que entender que en tu situación, mi situación no te da derecho a espiar mi vida. No estamos espiando tu vida. Estamos tratando de protegerte de gente que se quiere aprovechar de ti. ¿Como hicieron ustedes conmigo durante los últimos 3 años? El silencio del otro lado de la línea fue revelador. Disculpa. Durante 3 años me han hecho creer que era una carga, que debería estar agradecida por cualquier migaja de afecto, que mi único valor ahora es mi dinero y que cualquiera que se interese en mí debe tener motivos ocultos. Valeria, eso no es... Sí, es exactamente eso. ¿Y sabes qué, Carolina? Tal vez Mateo me mintió. Tal vez sus motivos no eran puros. Pero al menos durante unos días, me hizo sentir como una mujer completa, no como un proyecto de caridad. Vale, estás siendo irracional. No, Carolina. Estoy siendo honesta. Y la honestidad es que estoy harta de que la gente que se supone que me ama trate de controlar mi vida bajo el pretexto de protegerme. Pero si no te protegemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Yo puedo protegerme sola. Soy una adulta funcional que maneja una empresa multimillonaria. No soy una niña indefensa que necesita que otros tomen decisiones por ella. Pero Valeria, no, ya no voy a escuchar esto. Durante 3 años he permitido que ustedes me convenzan de que soy menos capaz, menos valiosa, menos digna de amor por mi discapacidad, y estoy harta. Vale, estás molesta, pero cuando te calmes vas a ver que tenían razón, que debería quedarme sola para siempre porque nadie podría amarme genuinamente. Nadie ha dicho eso. Es exactamente lo que han estado diciendo. Con cada, ten cuidado. Con cada, sé realista. Con cada, en tu situación, me han estado diciendo que la mujer que fui antes del accidente era digna de amor, pero que la mujer que soy ahora solo puede aspirar a lastima o interés económico. Valeria estaba llorando ahora, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de furia pura. Y lo más trágico de todo esto es que tal vez estaban en lo cierto sobre Mateo. Tal vez sus motivos no eran puros. Pero eso no justifica que invadan mi privacidad, que tomen decisiones sobre mi vida sin mi consentimiento, que me traten como si fuera incapaz de manejar mis propios asuntos. Valeria, cálmate. No me voy a calmar. Y no me vuelvas a contactar hasta que puedas tratarme como a la adulta independiente que soy. Colgó y desconectó el teléfono fijo también. Se quedó sola en su departamento, temblando de ira y dolor. En el espacio de unas pocas horas, había perdido no solo al hombre del que se había enamorado de nuevo, sino también la confianza en las 2 personas que se suponía que más la amaban en el mundo. ¿Pero realmente los había perdido? ¿O finalmente se había liberado de relaciones que la estaban ahogando? La pregunta resonó en su mente mientras se dirigía a su closet. Había cancelado la cita con Mateo, obviamente, pero no tenía intención de quedarse en casa llorando. Tenía una decisión que tomar sobre el resto de su vida. Se vistió cuidadosamente, el vestido negro que la hacía sentir poderosa, los zapatos de tacón que le daban confianza, el perfume que usaba en sus reuniones más importantes. No se estaba arreglando para nadie más. Se estaba arreglando para ella misma. Llamó a un Uber y se dirigió al centro de la ciudad. 1 hora después, estaba parada frente al taller mecánico Herrera. No había venido para hablar con Mateo.
Había venido para recuperar su poder. ¿Señorita Mendoza? Javier la reconoció inmediatamente. ¿Está buscando al jefe? Salió hace como una hora. Se veía muy mal. No vine a buscarlo, dijo Valeria. Vine a ver el taller de nuevo. Ah, ¿sí? ¿Quiere que la acompañe? Si no es molestia. Mientras caminaba por las instalaciones, Valeria se concentró en lo que había sentido ahí la vez anterior. La sensación de competencia, de propósito, de ser valorada por lo que podía ofrecer en lugar de ser compadecida por lo que había perdido. ¿Había sido todo eso una mentira también? Javier, dijo finalmente. ¿Puedo preguntarte algo? Claro, señorita. ¿Cómo es trabajar para Mateo? El joven se quedó pensativo. ¿De verdad quieres saberlo? De verdad. Es el mejor jefe que he tenido. Pero no porque sea permisivo o fácil, ¿eh? Es exigente como él solo. Pero es justo. Y cuando tienes problemas, ya sean de trabajo o personales, está ahí. Ah, ¿sí? Mi esposa estuvo hospitalizada el año pasado. Complicaciones en el embarazo. El jefe no solo me dio todo el tiempo libre que necesité, me ayudó a pagar las cuentas del hospital, sin que yo se lo pidiera. Solo apareció un día con un cheque y me dijo que me preocupara por mi familia, no por el dinero. ¿Esa era la acción de un hombre sin escrúpulos? ¿Y con respecto a los negocios? Mire, no sé nada de finanzas complicadas, pero sí sé que el jefe casi pierde todo el año pasado por ayudar a otros. Teníamos un cliente, una señora mayor con un carrito que era su única forma de ganarse la vida. El carro necesitaba reparaciones que costaban más de lo que ella podía pagar. El jefe lo arregló gratis y cuando ella se enteró, le dijo que se preocupara por su familia, no por el dinero. ¿Lo arregló gratis? Sí, y no es la única vez. Por eso casi quebramos. El jefe no sabe decir que no cuando alguien realmente necesita ayuda. Las palabras golpearon a Valeria como una revelación. El Mateo que Javier describía no era un manipulador sin escrúpulos. Era un hombre con un corazón demasiado grande para su propio bien. ¿Javier? Sí, señorita. La noche que conocí a tu jefe otra vez, él dijo que había estado siguiéndome. ¿Sabías algo de eso? Javier se puso incómodo. No sé si debería. Por favor. Necesito entender. Bueno, sí. Sabíamos de usted. El jefe. Mire, desde que supe que trabajaba para él, he escuchado su nombre. Al principio pensé que usted era su novia o algo así, porque hablaba de usted como si fuera alguien muy especial. Pero no era su novia. No. Y cuando le pregunté, me dijo que usted era alguien a quien había amado mucho tiempo atrás, pero que había perdido. Me dijo que después del accidente que usted tuvo, no podía dejar de preocuparse por si estaba bien. ¿Y por eso me seguía? No exactamente. Mire, el jefe no es un acosador ni nada así, pero sí. A veces cuando teníamos trabajo cerca de donde usted vive, él manejaba por ahí para asegurarse de que todo estuviera bien, o preguntaba en algunos lugares si la habían visto y si parecía estar bien, como un ángel guardián desde las sombras. ¿Cuándo decidió acercarse a mí? Nunca había decidido hacerlo. Siempre decía que usted tenía su vida y que él no tenía derecho a molestarla. Pero esa noche llegó aquí después como loco. ¿Loco? Alterado. Dijo que la había visto salir muy triste de un restaurante y que había un tipo que la estaba molestando. Dijo que no podía quedarse sin hacer nada. ¿Y después? Después llegó aquí como si hubiera visto un fantasma, pero un fantasma bueno. No paraba de sonreír. Nos dijo que había vuelto a hablar con usted, que habían desayunado juntos. Señorita, en los 3 años que llevo trabajando aquí nunca había visto al jefe tan feliz. Las palabras de Javier pintaban un cuadro muy diferente del que el detective privado había presentado. No un depredador calculador, sino un hombre que había estado cuidándola desde la distancia, porque no sabía si tenía derecho a estar en su vida.
¿Pero eso justificaba las mentiras? Javier, ¿puedo usar tu teléfono? El mío se quedó sin batería. Claro, señorita. Valeria marcó un número que se sabía de memoria. Detective Solís, habla Valeria Mendoza. Tengo algunas preguntas adicionales sobre su investigación. Por supuesto, señorita. ¿En qué puedo ayudarla? Usted me dijo que Mateo había estado haciendo preguntas sobre mi situación financiera. ¿Puede ser más específico? Bueno, según mis fuentes, preguntó sobre su capacidad financiera en general. ¿Preguntó cuánto dinero tengo específicamente? No exactamente. ¿Qué preguntó exactamente? Preguntó si usted estaba estable, si podía cuidar de sí misma, si tenía el apoyo que necesitaba, si podía cuidar de sí misma. ¿Y usted interpretó eso como interés en mi dinero? Bueno, señorita, en mi experiencia, en su experiencia, ¿es común que alguien que quiere aprovecharse económicamente de una persona pregunte si esa persona puede cuidar de sí misma? Bueno, cuando lo pone de esa manera, Detective Solís, ¿es posible que usted haya interpretado mal las intenciones del señor Herrera? Una pausa larga. Es posible, señorita. Pero mi trabajo era presentarle todos los hechos sospechosos, incluso si esos hechos tenían explicaciones inocentes. Señorita, yo solo reporto lo que encuentro. Lo que encontró era un hombre preocupado por alguien a quien ama, ¿no es cierto? Podría ser una interpretación. Valeria colgó sintiéndose como si hubiera despertado de un sueño horrible. Todo lo que el detective había presentado como evidencia de manipulación tenía explicaciones completamente diferentes cuando se veía desde la perspectiva del amor en lugar de la sospecha. Pero ¿por qué Eduardo habría contratado esa investigación si no estaba genuinamente preocupado por ella? La respuesta llegó como un flash de comprensión que la dejó sin aliento. Eduardo no estaba preocupado por su bienestar. Estaba preocupado por perder control sobre ella. Durante 3 años, él había mantenido una relación extraña con ella. No como exnovio, sino como una figura paternalista que aparecía periódicamente para protegerla y hacerla sentir que necesitaba su guía. Como alguien que se beneficiaba de mantenerla insegura y dependiente de su aprobación. Y ahora que había encontrado a alguien que la hacía sentir fuerte e independiente, Eduardo estaba dispuesto a destruir esa relación para mantener su posición en su vida. ¿Y Carolina? ¿Era cómplice consciente o simplemente había sido manipulada también? Javier, dijo finalmente. ¿Dónde está Mateo ahora? No lo sé, señorita. Se fue hace unas horas y se veía muy mal. Dijo que si usted venía, le dijéramos que lo sentía mucho. Dijo algo más. Dijo que usted tenía razón en estar enojada con él, que había manejado todo mal, que merecía a alguien que fuera completamente honesto con usted desde el principio, incluso en su dolor. ¿Estaba defendiendo su derecho a estar enojada con él? ¿Puedes darme su dirección? Señorita, no sé si... Javier, cometí un error horrible esta tarde, y necesito arreglarlo antes de perder lo mejor que me ha pasado en años. Está en su departamento, pero señorita, está muy lastimado. Lo que sea que haya pasado entre ustedes, realmente lo afectó, porque a diferencia de Eduardo, los sentimientos de Mateo eran reales. Media hora después, Valeria estaba parada frente a la puerta del departamento de Mateo. Podía escuchar música suave del otro lado, algo melancólico que le partía el corazón. Tocó suavemente. La música se detuvo, pero no hubo respuesta. Mateo, soy yo. Valeria, por favor. Su voz llegó amortiguada a través de la puerta. Ya te hice suficiente daño por un día. Abre la puerta. Por favor. No puedo verte ahora. No cuando sé que te lastimé tanto. Mateo, abre la puerta o la voy a tirar abajo. A pesar de todo, él se rió suavemente. No creo que puedas tirar abajo una puerta. ¿Quieres apostar? He estado muy enojada durante las últimas horas. Tengo mucha energía acumulada. La puerta se abrió lentamente.
Mateo estaba ahí con los ojos rojos y el cabello despeinado. Se veía como si hubiera envejecido años en unas pocas horas. Valeria, ¿puedo pasar? Él se hizo a un lado silenciosamente. El departamento era exactamente lo que había esperado. Sencillo, limpio, con fotos de su familia y algunos autos clásicos en las paredes. Olía a él, esa mezcla de colonia limpia y honestidad que había llegado a asociar con seguridad. ¿Quieres algo de tomar?, preguntó él nerviosamente. Solo quiero hablar. Se sentaron en extremos opuestos del sofá, con un océano de dolor entre ellos. Mateo, comenzó Valeria, necesito que me digas la verdad. Toda la verdad, sin editar, sin tratar de proteger mis sentimientos. ¿Para qué? Ya sabes la verdad. Ya sabes que soy ¿Qué eres qué? Un mentiroso, un manipulador, un hombre que se aprovechó de tu vulnerabilidad. ¿Es eso lo que crees que eres? ¿No es obvio? Valeria se acercó hasta que pudiera alcanzarlo. Mateo, mírame. Te estoy mirando. ¿Sabes lo que veo cuando te miro ahora? ¿Qué? Veo a un hombre que está genuinamente destrozado por haber lastimado a alguien que ama. Veo a alguien que está dispuesto a aceptar toda la culpa antes que justificar acciones que sabe que estuvieron mal. Pero, ¿sabes lo que no veo? No veo a alguien que esté tratando de manipularme para que regrese. No veo a alguien que esté haciendo excusas. No veo a un hombre que se aprovecha de mujeres vulnerables. Mateo la miró con confusión. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que hablé con Javier. Estoy diciendo que volví a hablar con el detective. Estoy diciendo que cuando quité las lentes de sospecha que otros pusieron en mis ojos, la historia se ve muy diferente. Valeria, ¿me amabas cuando éramos jóvenes? Sí. ¿Has estado preocupado por mí durante estos 3 años? Sí. ¿Estuviste en ese estacionamiento esa noche porque querías asegurarte de que estuviera bien? Sí. ¿Y cuando me viste salir tan lastimada, no pudiste quedarte sin hacer nada? No pude. Pero eso no justifica. ¿Te acercaste a mí con la intención de aprovecharme económicamente? Por supuesto que no. ¿Mentiste sobre tus sentimientos? Jamás. ¿Mentiste sobre amarme? Nunca podría mentir sobre eso. Entonces la única mentira fue fingir que nuestro encuentro había sido casualidad. Mateo se quedó callado por un momento largo. Sí, admitió finalmente. ¿Y por qué mentiste sobre eso? Porque sabía que si te decía que había estado cuidándote desde las sombras durante 3 años, pensarías que era un acosador. Pensarías que estaba obsesionado contigo de una manera enfermiza. ¿Y no lo estás? No sé. Tal vez sí. Tal vez estoy obsesionado contigo. Pero no de la manera que hace daño. Estoy obsesionado con tu felicidad, con tu bienestar, con verte sonreír como solías sonreír. Las lágrimas empezaron a correr por las mejillas de Valeria. Mateo. Valeria, siento mucho haberte mentido. Siento haberte hecho dudar de algo que es lo más real que he sentido en mi vida, pero no siento haberte cuidado. No siento haber estado ahí cuando necesitabas a alguien. Y no me voy a disculpar por amarte tanto que no pude dejarte sola cuando estabas sufriendo. ¿Cómo había podido pensar que esto era manipulación? ¿Sabes qué me duele más de todo esto? Dijo Valeria. ¿Qué? Que no confié en lo que sentía, que permití que otras personas me convenzan de que lo que teníamos no podía ser real. Tenían razón al protegerte. Soy un hombre que te mintió desde el primer día. No tenían razón. Tenían miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de perder control sobre mí. Eduardo no contrató a ese detective para protegerme. Lo contrató para asegurarse de que no me alejara de su influencia. Mateo la miró con comprensión gradual. ¿Crees que él? Creo que durante 3 años me ha tenido conveniente de que soy frágil y que necesito su protección. Y cuando apareciste tú y me hiciste sentir fuerte e independiente, se sintió amenazado. ¿Y tu hermana? Mi hermana ha sido manipulada por él tanto como yo. Tal vez más.
Se quedaron en silencio por un momento, procesando las implicaciones. Valeria, dijo Mateo finalmente, aunque eso sea cierto, no cambia el hecho de que te mentí. Tienes razón, me mentiste, y eso duele. Lo sé. Pero también sé por qué lo hiciste, y entiendo que tenías miedo de que si me decías la verdad completa, huiría antes de darte una oportunidad. ¿Y no lo habrías hecho? Valeria consideró la pregunta honestamente. Probablemente sí. Probablemente habría pensado exactamente lo que pensé hoy cuando el detective me presentó los hechos fuera de contexto. Entonces entiendo por qué mentiste. Pero Mateo, si vamos a intentar esto otra vez, no puede haber más mentiras entre nosotros. Nunca más. ¿Vamos a intentarlo otra vez? Eso depende de ti. ¿De mí? ¿Puedes prometerme honestidad completa? ¿Incluso cuando sea difícil? ¿Incluso cuando pienses que la verdad me va a lastimar? Sí. ¿Puedes prometerme que nunca más tomarás decisiones sobre mi vida sin consultarme, sin importar cuán bien intencionadas sean? Sí. ¿Y puedes prometerme que si alguna vez vuelves a tener dudas sobre si tienes derecho a estar en mi vida, me dejarás ser yo quien decida eso? Eso va a ser más difícil. Pero sí. Valeria se acercó hasta que estuvo lo suficientemente cerca para tocar su rostro. ¿Y puedes prometerme que me vas a amar tal como soy, con todas mis inseguridades y miedos, incluyendo el miedo de que esto sea demasiado bueno para ser verdad? Eso es lo más fácil de prometer del mundo. Entonces sí, vamos a intentarlo otra vez. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Incluso después de todo lo que pasó hoy? Especialmente después de todo lo que pasó hoy, porque hoy aprendí algo importante. ¿Qué? Aprendí que prefiero estar con alguien que me ama tanto que comete errores tratando de protegerme, que con gente que me manipula bajo el pretexto de cuidarme. Valeria. Y aprendí que soy más fuerte de lo que pensaba, que puedo manejar la verdad, incluso cuando duele, que puedo tomar mis propias decisiones, incluso cuando otros no estén de acuerdo. ¿Y qué más aprendiste? Que te amo, Mateo Herrera. Te amo de una manera que me asusta y me emociona al mismo tiempo. Te amo lo suficiente para perdonarte este error. Te amo lo suficiente para arriesgar mi corazón otra vez. El beso que siguió fue diferente de los anteriores. No era la exploración tentativa de dos personas redescubriéndose. Era la promesa de dos personas que habían elegido luchar por lo que tenían, que habían elegido construir algo real juntos. ¿Sabes qué? Dijo Valeria cuando se separaron. ¿Qué? Creo que necesito hacer algunas llamadas telefónicas. ¿A quién? A Eduardo, para decirle que mantenga a sus detectives lejos de mi vida. A Carolina, para establecer algunos límites muy claros sobre lo que constituye apoyo versus control. ¿Y después? Después vamos a cenar, como habíamos planeado originalmente. ¿Segura? Segurísima. Pero esta vez va a ser diferente. ¿Diferente cómo? Esta vez no vamos a fingir que somos dos extraños conociéndose. Esta vez vamos a ser lo que somos. Dos personas que se aman, que han cometido errores, que han aprendido de esos errores y que han decidido construir algo hermoso juntos. Mateo sonrió, y era la primera sonrisa genuina que había visto de él en todo el día. ¿Y después de la cena? Después de la cena, vamos a tu taller y me vas a enseñar a cambiar el aceite de un auto. ¿En serio? En serio. Es hora de que aprenda algo práctico para variar. ¿Y después de eso? Después de eso, vamos a ver a dónde nos lleva esto. Un día a la vez, un paso pequeño a la vez, sin mentiras, sin secretos, sin que otras personas tomen decisiones por nosotros. Me parece perfecto. Mateo, ¿sí? La próxima vez que tengas miedo de decirme la verdad, ¿me lo dirás de todas formas? Te lo prometo. Y la próxima vez que alguien trate de conveniente de que no merezco ser amada como soy, ¿me ayudarás a recordar que están equivocados? Todos los días de mi vida,
6 meses después, Valeria estaba parada en el altar de una pequeña capilla en Coyoacán, con un vestido blanco sencillo y una sonrisa que iluminaba toda su cara. A su lado, Mateo estaba resplandeciente en un traje negro, con lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas. ¿Prometes amarla en la salud y en la enfermedad?, preguntó el sacerdote. Prometo amarla en todo momento, en todas las circunstancias, tal como es para siempre, respondió Mateo, improvisando sobre los votos tradicionales. ¿Y tú, Valeria, prometes amarlo en las buenas y en las malas? Prometo amarlo con honestidad, con valentía y con toda mi corazón, para siempre, respondió ella. En la primera fila, doña Patricia lloraba de alegría. Carolina también estaba ahí, después de varios meses de terapia familiar para reconstruir su relación con Valeria. Eduardo no había sido invitado. «Pueden besarse», anunció el sacerdote. El beso fue suave, lleno de promesas cumplidas y futuros por construir. «¿Lista para la aventura, señora Herrera?», susurró Mateo cuando se separaron. «Lista para cualquier cosa, señor Herrera». Mientras salían de la capilla, Javier gritó desde atrás: «¡Jefe! Ya era hora de que hiciera las cosas bien». Toda la congregación estalló en risas. «¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?», le dijo Valeria a Mateo mientras posaban para las fotos. «¿Qué?». «Que finalmente entendí que estar completa no significa no tener ninguna cicatriz. Significa aceptar todas las partes de ti, incluyendo las que otros piensan que están rotas». ¿Y cuál es la segunda mejor cosa? Que encontré a alguien que ve mis cicatrices como evidencia de que soy una sobreviviente, no como evidencia de que estoy rota. Te amo, Valeria Mendoza de Herrera. Y yo te amo, Mateo Herrera, el mecánico que conquistó mi corazón 2 veces. Porque a veces, las mejores historias de amor no son sobre encontrar a alguien perfecto, son sobre encontrar a alguien dispuesto a ser imperfecto contigo, a cometer errores juntos y a elegirse mutuamente una y otra vez, especialmente cuando las cosas se ponen difíciles. Y a veces, las mejores segundas oportunidades vienen disfrazadas de desastres que resultan ser exactamente lo que necesitabas para encontrar tu camino de vuelta a casa. Si esta historia llegó a tu corazón, suscríbete a Amores Narrados. Aquí encontrarás cada día historias de amor que no se olvidan. Porque todos merecemos un amor que nos vea completos, exactamente como somos.